Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a empezar a revisar las preguntas para un simulacro del libro que ha sido asignado precisamente para el ascenso de categoría. Y el libro que compete justamente es este sobre diseño, desarrollo e innovación del currículum. Entonces, a continuación vamos a proceder a revisar 60 posibles preguntas formuladas en base al primer capítulo y vamos a revisar también las posibles respuestas. Vamos a ver también cómo están más o menos formuladas también las posibles respuestas, pero equivocadas, y tratar de ir entendiendo también cuál sería básicamente la dinámica hasta encontrar precisamente las respuestas correctas. Iniciamos. El primer capítulo trata justamente sobre el diseño del currículum, cómo prever y presentar precisamente las acciones. Una primera pregunta sería esta de cómo define la autora el acto de diseñar el currículum en un ámbito educativo. Las posibles respuestas son como un proceso de previsión y presentación de la acción que intenta dar orden y sentido a la enseñanza, como la ejecución, la opción B, como la ejecución técnica de leyes dictadas por el ministerio que no permiten la interpretación del maestro. Y si se dan cuenta, aquí ya podemos empezar a tarjar algunas opciones, porque definitivamente no tiene ninguna conexión con la pregunta que nos está haciendo. La opción C nos dice como la compra de materiales didácticos estandarizados que los estudiantes deben seguir obligatoriamente. Tampoco es eso. Entonces ya podemos ir básicamente eliminando algunas. Opción D, como un conjunto de metas económicas en el centro escolar, que el centro escolar debe alcanzar al finalizar la gestión anual. Posiblemente, pero aquí está haciendo mucho énfasis en la palabra económicas, entonces igual como que hay un desencaje. Y la opción E nos dice cómo la improvisación constante que el maestro realiza dentro del aula sin planificación alguna. Aquí definitivamente tenemos varias palabras claves que nos indican que esta no es la respuesta, porque precisamente diseñar un currículum es lo que va a dar precisamente al maestro orden dentro del aula y justamente le va a permitir hacer una planificación. Entonces también podemos ya descartar esta. Hemos descartado la opción D, la opción E, la C y básicamente la A. Entonces, como verán, hay que ir identificando básicamente palabras que no tienen mucha relación o ninguna relación en lo absoluto con la pregunta, ¿no? Acá nos vuelve a preguntar cómo define la autora en este capítulo el acto de diseñar el currículum en el ámbito educativo. Por lo tanto, la opción A es la única que nos ha quedado ahorita en un pequeño análisis. Es la respuesta afirmativa como un proceso de previsión y presentación de la acción que intenta dar orden y sentido a la enseñanza, que es precisamente el objetivo de realizar un currículum. Y en la página 12 podemos encontrar precisamente donde nos habla de esta parte. El elaborar un currículum es justamente diseñar y implica también anticipar la acción educativa, considerando los objetivos a los cuales precisamente nos estamos enfocando, ¿no? Pasamos a una pregunta 2. Perdón. El currículum básico o core curriculum se define en el ámbito político como una lista de castigos que se deben aplicar a los estudiantes que no estudian ciencias exactas. Ya podemos ir eliminando también esta por la palabra castigos, que es como muy fuerte y no está muy conectada con el tema currículum. El presupuesto total del Estado que destina justamente para el pago de sueldo de los maestros en el área rural. También básicamente la podemos ir descartando porque de esto precisamente no se trata el currículum básico. Una especificación de aquellos campos estimados esenciales para todos los estudiantes del sistema. Esta ya tiene como más relación. La opción D nos dice el reglamento interno que rige la vestimenta de los maestros administrativos en el centro escolar. Pareciera, pero si uno ya ha estado involucrado bastante en el ámbito educativo, se podrían dar cuenta que tampoco D es como muy afín a hacer una respuesta, ¿no? Y la opción E nos dice la cantidad de páginas que debe tener el libro del texto oficial para ser aprobados por el gobierno. El currículum sabemos que abarca más que simplemente los libros o los textos que se utilizan durante la fase educativa, entonces también ya podemos casi irla descartando. La opción habíamos visto que igual nos suena como muy tajante por la palabra castigos, entonces por ahora nos va quedando la opción C, y precisamente esta es la opción correcta. El currículum básico, o que también es conocido como core curriculum, se define en el ámbito político como una especificación de aquellos campos
estimados esenciales para todos los estudiantes del sistema. Independientemente que el estudiante al concluir la fase de educación primaria o básica vaya a elegir una carrera de ciencia, una carrera de economía o de sociales, siempre tiene que cumplir una carga básica que es inherente para todos los estudiantes. Es como el conocimiento general que todos los estudiantes tienen que tener al salir del colegio. Entonces, esta también, la respuesta está en la página 12 y justamente se refiere a todos estos saberes nucleares que se consideran indispensables para toda la población. Qué sé yo, puede ser desde las operaciones matemáticas sencillas hasta la historia básica del país, por ejemplo, ¿no? Nos pasamos a la pregunta 2. Según los autores Hargreaves, Eyre y Ryan, ¿cuál es una razón fundamental para la existencia de un currículum común? O sea, para que todos los alumnos vean estas materias nucleares, como hemos visto en un momento, ¿no? La opción A nos dice que es evitar que los maestros tengan tiempo libre para planificar sus propias lecciones individuales del día. Ya nos empieza a sonar raro. No es para molestar a los maestros. La opción B nos indica que es facilitar que el Ministerio de Educación pueda despedir a los maestros que no siguen el plan oficial. Igual acá nos dice una palabra que es como muy agresiva y obviamente a eso ese no es el objetivo de un currículum común, ¿no? La opción C nos indica reducir la calidad educativa para que todos los estudiantes aprendan temas muy simples y básicos. Precisamente lo que menos queremos es bajar la calidad educativa, justamente se trata de más bien lograr que al menos al terminar la educación básica todos los estudiantes tengan conocimientos y nociones al menos comunes que les permitan de pronto seguir una carrera técnica o una carrera universitaria, ¿no? Entonces, la palabra reducir definitivamente aquí nos está marcando algo que no es muy acorde. Obligar a que todos los centros escolares del país compren la misma marca de computadoras, también es como muy esta parte de obligar. Un currículum común, precisamente lo que menos evita es imponer algunas cosas. Sabemos que hay centros educativos precisamente o unidades educativas que no tienen esta posibilidad, entonces obligar igual ya nos debería sonar como raro acá. Y la opción E nos dice potenciar la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y los derechos de cada estudiante, ¿no? Entonces esta por ahora es la opción que más va ajustándose, ¿no? Entonces la respuesta correcta es justamente E. Volvemos a leer cuál es una razón fundamental para que exista este currículum común. Es justamente potenciar, aumentar, mejorar la igualdad de oportunidades, la calidad educativa y los derechos de cada estudiante, ¿no? También esta respuesta se encuentra en la página 12 y estos autores que han sido mencionados en la pregunta justamente defienden que el currículum básico es una garantía de justicia social, ¿no? Esto justamente un currículum común, asegurarnos que estudiantes tanto del área rural como del área de la ciudad puedan acceder, por ejemplo, a estas educaciones, una educación superior técnica o una educación superior en la universidad, precisamente porque cumplen un mínimo común en realidad, ¿no? En la pregunta 4, desde la pedagogía crítica de Apple se cuestiona la cultura común del currículum básico. ¿Por qué? Apple es esta empresa justamente que desarrolla tecnología digital, entonces ellos cuestionan justamente esta cultura común del currículum básico porque opción A, los libros de texto son demasiado pesados para que los estudiantes los lleven en sus mochilas. Esta es como una exageración. Sí, hay libros pesados, pero no necesariamente todos los libros tienen que ser porque pesados. Y también creo que es algo que no se fomenta precisamente que los estudiantes estén cargando demasiados libros, ¿no? Sobre todo por día. La opción B, entonces aquí más o menos como que nos suena algo raro. La opción B nos dice, puede ser una imposición neoconservadora que ignore las diferencias culturales económicas reales. Posiblemente, ¿no? Hay que ir. Quizás Apple justamente estaba pensando esto. Entonces, por ahora la dejamos la opción B. La opción C, los maestros de primaria no tienen la inteligencia suficiente para enseñar temas de cultura general. Esta es una suposición bastante, quizás, grosera. Aseverar que todos los maestros de primaria no tienen la inteligencia suficiente, entonces esta definitivamente igual es muy agresiva como para ser la respuesta correcta.
Opción D, el Estado gasta mucho dinero en imprimir temas que a los estudiantes no les interesan en absoluto. Podría parecer, y de hecho yo creo que muchos de ustedes alguna vez lo han considerado, que son textos irrelevantes, pero igual es como muy estirada la respuesta, ¿no? Entonces, esta tampoco nos suena. Y la opción E no incluye suficientes actividades deportivas para que los estudiantes se distraigan en el recreo. Esta definitivamente no tiene que ver. Entonces, la más probable es B, y quizás en una segunda categoría sea D, pero vamos a ver justamente ahorita que pareciera que tiene una lógica, pero en realidad precisamente por eso el diseño curricular se ve en distintas escalas para evitar precisamente que se impriman textos inútiles, ¿no? Entonces la opción B es mucho más precisa. Entre la opción B y D es como que la menos descabellada, es la que tiene más sentido, por ende sí nos quedamos más con la B, ¿no? Entonces, justamente esta empresa Apple se cuestiona este tema de la cultura común porque puede ser una imposición neoconservadora que va a ignorar justamente diferencias culturales y económicas reales, ¿no? Entonces, en la página 13 se menciona precisamente que Apple nos advierte que la supuesta cohesión social que se quiere generar con un currículum común puede ocultar una imposición también ideológica, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pregunta 5. ¿Cuál es el postulado principal de la visión realista sobre el conocimiento educativo? La opción A nos dice que el saber es una invención que el maestro crea cada mañana dependiendo del clima de su ciudad. Es demasiado descabellado, entonces de por sí ya la podemos descartar. Opción B nos dice que el conocimiento es subjetivo y depende totalmente de los intereses que tenga cada estudiante real. Pareciera, ¿no? Pero nos dice que el conocimiento es subjetivo. Entonces hay algo ahí que no está encajando. El conocimiento no es subjetivo. Opción C nos indica que la ciencia escolar debe ser eliminada para que los estudiantes aprendan solo de su propia intuición, ¿no? Esta no se ve muy realista, justamente. Opción D, el valor del conocimiento reside en su capacidad de reflejar una realidad externa con fidelidad. Entonces, esta, por ejemplo, sí está más de acuerdo a dar respuesta precisamente a esta pregunta, ¿no? Vamos a subrayar acá esto de ser eliminada en la opción C, igual suena como demasiado extremo. Y finalmente la opción E nos dice que los libros de texto suelen ser gratuitos porque el conocimiento no pertenece a ninguna persona. Acá no estamos hablando, en la pregunta no nos está pidiendo nada sobre el tema de los libros de texto, simplemente nos dice el postulado principal de la visión realista sobre el conocimiento, ¿no? Entonces, esta también ya la podemos eliminar. Y por ahora tenemos la opción B y la opción D. Ambas nos hablan sobre algo de conocimiento. La opción B nos dice conocimiento es subjetivo. Y aquí nos habla del valor del conocimiento, ¿no? Y como les digo, la palabra subjetivo acá igual es la que nos haría dudar precisamente si esta es una opción correcta. Y como ven, la opción D es precisamente la respuesta. El valor del conocimiento reside en su capacidad de reflejar una realidad externa con fidelidad, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí acuérdense que justamente subjetivo es la parte que está como un poco chueca para una respuesta, ¿no? En la página 13 justamente nos indican que esta visión asume que la relevancia del saber radica en el acceso a una realidad objetiva, ¿no? No son dos temas que pueden estar separados. Pregunta 6. ¿La visión relativista o socioconstructivista considera que el conocimiento escolar es? Opción A, una construcción social que refleja determinados valores sociales dominantes y su utilidad grupal. Tiene bastante lógica, por ahora la dejamos ahí. Opción B, un conjunto de verdades absolutas que han existido desde el inicio de la humanidad y nunca cambian. Esto igual es nuevamente como muy, muy extremo. Entonces vamos a dudar. No son necesariamente verdades absolutas que nunca cambian. Y esto como maestros ustedes creo lo manejan mejor porque siempre ha habido cambios precisamente en las planificaciones escolares, ¿no? Opción C, una orden dictada por el Ministerio de Educación que todos los maestros deben obedecer sin dudar. Precisamente por eso hay a veces estas mesas de trabajo justamente, ¿no? Entonces, no es como una imposición precisamente de alguna entidad gubernamental, ¿no?
Opción D es un error mental que los estudiantes deben superar para poder trabajar en grandes fábricas modernas, ¿no? Eh, Aquí justamente tenemos esta palabra fábricas modernas. Creo que no queremos que todos entren. De pronto que sí va a haber algunos de los estudiantes que van a entrar a fábricas, pero no es justamente impartir conocimiento solo para prepararlos para fábricas, ¿no? Queremos que tengan eh, una diversa rango de preparación. Entonces, esto igual se ve así como muy, muy tajante. Opción E, perdón, la suma de todas las páginas de los libros de texto que se venden en las librerías de la ciudad. Nuevamente tenemos esto de los libros de texto, que está desconectado de ser una respuesta coherente a la pregunta, ¿no? Entonces, por ahora tenemos más la opción A que ha quedado, y precisamente esta es una construcción social. Aquí justamente igual nos está diciendo la revisión socioconstructivista, entonces ahí ya también nos da una pista. Entonces, es una construcción social que refleja determinados valores sociales dominantes y su utilidad grupal, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos precisamente de esta visión relativista o socioconstructivista. Esto también es abordado en la página 13 y donde nos indica que el enfoque sociocrítico, nuevamente esta palabra, y aquí ya junta, ve el saber como algo vinculado a los valores y al provecho social, ¿no? Entonces, no es algo que está ajeno de la realidad y del entorno también que se vive. Pregunta 7, según Stenhouse, ¿de qué ámbito se debe extraer preferentemente el currículum escolar? Esto es muy importante de distinguir. Opción A, de los deseos de los padres de familia y de las noticias que salen de la televisión. Creo que si así fuera, habría muchas falencias si solo fuera de los deseos de los padres o de las noticias en televisión, ¿no? Más ahora que estamos en la era de la desinformación. Opción B, de los manuales técnicos que usan las empresas para contratar a sus trabajadores más jóvenes. Parcialmente, pero nuevamente, como les digo, la educación no está hecha simplemente para producir obreros para empresas, sino también queremos que salgan abogados, queremos que salgan algún momento arquitectos, que salgan técnicos en computación, que salgan técnicos textil, etcétera, ¿no? Entonces, no es simplemente prepararlos para que sean o una formación cúbica, ¿no? Opción C, de las disciplinas académicas, las artes y las destrezas convencionales y valores de la sociedad. Sí, evidentemente tiene mucho que ver justamente para construir el currículum escolar, pero no es lo único que se valora, ¿no? Entonces, este es como igual muy sesgada a ciertos temas, ¿no? Artes, destrezas, convenciones, ¿no? Opción D, de los reglamentos militares que rigen el comportamiento de los ciudadanos dentro del país. Nuevamente igual es como muy limitado, no es simplemente de reglamentos militares, ¿no? Y opción E, de los juegos y canciones que los estudiantes inventan cuando no están bajo la vigilancia del maestro. Esta definitivamente al tiro podemos saber que no. Aquí parece que hemos eliminado todas, ¿no? Entonces nuevamente volvamos a leer de qué ámbito se debe extraer preferentemente el currículum escolar. Entonces podemos volver quizás a C, podemos hacer un repaso, quizás tiene que ver porque sí nos está hablando de destrezas, convenciones y valores de la sociedad, ¿no? Entonces, la habíamos descartado por ahora porque decía artes, pero si se dan cuenta tiene una parte que nos dice convenciones y valores de la sociedad, ¿no? Y entre la A y la C, por ahora la C tiene más coherencia, entonces de pronto que la vamos a tener que volver a incluir. Como ven, la respuesta correcta es C, porque justamente no solo se centra en disciplinas académicas o artísticas, pero también está viendo el tema de destrezas, convenciones y valores de la sociedad. Entonces, como ven, en realidad quizás nos apresuramos en leer, pero sí está abarcando muchas áreas y no como las respuestas anteriores, que solo va viendo como ámbitos mucho más limitados, ¿no? En la página 13 y 14 justamente de este capítulo se puede leer que este autor, Stenhouse, propone precisamente 3 fuentes, lo que es justamente saberes académicos, que está aquí, artes y las convenciones sociales, ¿no? Y esto va a variar obviamente de acuerdo a cada sociedad, ¿no? No es la misma convención social que se maneja acá que la que se maneja, por ejemplo, en, no sé, Indonesia, en Tailandia, en algunos países africanos, ¿no? Entonces, por eso es una construcción más adaptada a lo local.
Pasemos, perdón. Pregunta número 8. Pérez Gómez propone que los contenidos del currículum deben poseer 4 virtualidades, entre ellas opción A, la virtualidad económica, para que el centro escolar gane dinero con la venta de exámenes. Muy probable que no, ¿verdad? Venta de exámenes no nos parece. Opción B, la virtualidad física, para que los estudiantes aprendan a correr y saltar durante todas las clases. Sí queremos que corran, que salten, pero no durante todas las clases. Y esto también aquí como que nos hace ver, ¿no? C, la virtualidad tecnológica, para usar solamente redes sociales dentro de la unidad educativa. Sí queremos que tengan que considerar la virtualidad tecnológica, pero no solamente para usar redes sociales, ¿no? D, la virtualidad administrativa, para que el maestro llene sus planillas sin cometer ningún error. Yo creo que sería el sueño de muchos, pero es demasiado igual estrecha la posibilidad. Y la opción E nos dice que la virtualidad explicativa y aplicada es una de las que menciona justamente, pareciera que menciona este autor, la artística creativa, la político-moral y la psicopedagógica, ¿no? Entonces aquí nos está hablando justamente de 4 virtualidades que tienen incluso más lógica, ¿no? Entonces, por tanto, estas también las podemos descartar. Y en efecto, Pérez Gómez propone que los contenidos del currículum tienen que tener la virtualidad explicativa, aplicada, artística creativa, político-moral y psicopedagógica, ¿no? En la página 14 justamente se nos menciona que hay que buscar estos contenidos para que tenga un impacto integral en la formación del estudiante. Pregunta 9. Según estos autores, Bourdieu y Gross, la educación debe primar los módulos del pensamiento dotados de: opción A, una gran capacidad de memorizar nombres, fechas que han sido olvidadas por la ciencia. Sí, pero no. No queremos simplemente estudiantes memoriones, ¿no? Queremos que realmente puedan desarrollar un pensamiento crítico. Opción B, validez y aplicabilidad general, priorizando el pensamiento deductivo, experimental y crítico, ¿no? Entonces, esta tiene como mucha más lógica de lo que realmente se quiere lograr con la educación, ¿no? La capacidad de que sean autónomos en su pensamiento, pero a la vez justamente experimentales y críticos, ¿no? Opción C, la habilidad de copiar fielmente lo que el maestro escribe en la pizarra sin preguntar nada. Definitivamente no queremos que sean copiones y menos sin preguntar. Entonces ahí va esas 2. Opción D, una estructura rígida que prohíba a los estudiantes cuestionar las autoridades de los libros de texto. Puede ser una estructura rígida, pero lo que queremos es que realmente los estudiantes cuestionen eso, ¿no? Realmente vale la pena, es mejor. Opción E, una orientación exclusivamente religiosa que ignore los avances de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que también es igual como muy, muy limitado. Entonces la respuesta es obviamente la opción B, que es justamente la validez y aplicabilidad general, priorizando el pensamiento deductivo, experimental y crítico, ¿no? Entonces, esta está justamente ubicada en la página 14, donde nos recomienda a través de estos autores que se debe enseñar a pensar precisamente por encima de la simple acumulación de datos, ¿no? De nada nos sirve tener estudiantes memoriones o que han tomado un montón de datos o notas, pero que no están aprendiendo precisamente a explicar los procesos o a cuestionarse, ¿no? Pregunta 10. ¿Qué características deberían tener los programas escolares según las propuestas de Francia, que justamente son estos autores, Bourdieu y Gross, ¿no? A, ser instrumentos coercitivos, que el maestro justamente debe seguir la palabra por palabra sin realizar cambios. Opción B, centrarse en contenidos de los estudiantes que ya conocen, pero que no tengan que hacer ningún esfuerzo. Entonces, esto igual como que no nos suena, ¿no? Opción E, eliminar el uso de diccionarios, ficheros para que los estudiantes usen solamente su memoria real. Igual, estas están como que muy extremas. Opción D, ser marcos de actuación flexibles, interpretados por expertos y practicados por los maestros.
quizás este programa, aquí quizás hay algunas palabras claves, marcos de actuación flexible, ¿no? Que sean interpretados por expertos. Opción E, estar escritos en un idioma que solo los científicos de la universidad puedan entender realmente. Esta definitivamente no. Obviamente un conocimiento que solo un científico puede entender no sirve ni siquiera en el ámbito académico universitario, porque lo contrario es como que no lo puede traspasar precisamente a sus estudiantes, ¿no? Entonces aquí hay algunas, la palabra acá coercitivo precisamente ya nos da una señal que esta no es la respuesta. Aquí hay que desempolvar precisamente nuestro vocabulario. Es muy probable que varias respuestas justamente utilicen palabras que ustedes dirían rebuscadas, justamente no son las más utilizadas, pero un instrumento coercitivo es algo como que nos obliga, ¿no? Y que el maestro debe seguir palabra por palabra, sin realizar cambios, sin realizar adaptaciones ni actualizaciones, ¿no? Entonces, la A definitivamente queda afuera. No queremos que los estudiantes justamente vean conocimientos y repitan y que no tengan que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, justamente también, por lo tanto, en este caso la C es la que nos está quedando como algo más viable. Eliminar el uso de diccionarios y ficheros para que los estudiantes usen solamente su memoria real. Esta igual está como muy extrema. Entonces, por ahora la más lógica parece ser justamente esta D, porque queremos que justamente tengan una actuación flexible, que sí sean interpretados por expertos y obviamente practicados por maestros, ¿no? Entonces vamos a descubrir la respuesta. En este caso es D. Como les digo, no es la más extrema y sí obviamente queremos que gente más experimentada nos guíe y que los maestros justamente puedan repetir este tipo de enseñanza. En la página 14 justamente nos dice que se define la flexibilidad y la interpretación, y estas son las palabras claves, flexibilidad e interpretación profesional frente a la rigidez, ¿no? Entonces ustedes maestros reciben conocimientos, reciben lineamientos, pero tienen que aprender también a interpretar. Si justamente queremos que tener estudiantes no memoriones que razonen, por lo mismo también ustedes tienen que ser maestros que interpreten, ¿no? Que razonen, reflexionen. Pregunta 11. Respecto a la toma de decisiones, la autora de este capítulo sostiene que la administración política, opción A, tiene la legitimidad para entrar en aspectos profesionales de competencia exclusiva del maestro. Podría ser, y eso sucede muchas veces, parece. Opción B, debe elegir la cultura más conveniente y señalar los objetivos y contenidos mínimos exigibles. Esta parece más realista que estar justamente, entrar en los aspectos profesionales de competencia, ¿no? Opción C, tiene prohibido por ley dictar pautas sobre la distribución de las materias en centro escolar. Este es como igual demasiado tajante, ¿no? Tiene prohibido por ley dictar pautas sobre la distribución de las materias. Es como que casi prohibir algo, ¿no? De que es en realidad relacionado a la educación. Opción D, debe comprar personalmente los lápices y cuadernos de cada estudiante que vive en el país. No, aunque a veces eso se le exige en los gobiernos municipales, eso es lo que exigen precisamente, que se les dote a los estudiantes del material, ¿no? Las famosas mochilas que en algunos municipios se reparten, ¿no? Opción E, no debe permitir que los maestros opinen sobre la forma en que se debe evaluar al estudiante. A algunas administraciones quizás les interese, pero no es la mejor opción, ¿no? Entonces por aquí tenemos la opción C, que igual suena como muy tajante, y la que tiene como más fluidez y coherencia con el enunciado es esta, ¿no? La A. Aquí nos fuimos, perdón, la A, estábamos ignorando a la B, que es precisamente esta que dice, debe elegir la cultura más conveniente, a señalar los objetivos y contenidos mínimos exigibles, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es la menos tajante, la menos exigente, la menos castigadora, básicamente, ¿no? Porque las otras opciones son como, por ejemplo, esta de entrar en los aspectos profesionales, es como demasiado controladora, como una policía, básicamente, ¿no? Y esta de que tiene prohibido por ley. Entonces, esta es como la menos
rigurosa o menos encasillante, ¿no? Y en la página 14 precisamente nos indica que el límite administrativo está en los marcos mínimos, es decir, no puede irse a los extremos máximos, sino que tiene que decir, esto es lo mínimo que se necesita hacer y de aquí en más, si usted desarrolla más, pues excelente, ¿no? Entonces, no tanto en la metodología del aula, sino en marcos mínimos de referencia. Pregunta 12, ¿cuál es un elemento curricular que deberían decidir las administraciones? Opción A, el color de los muebles que se van a colocar dentro del aula en cada unidad educativa. Obviamente no es una prioridad por el tanto del color de los muebles. Con que haya muebles ya es una ganancia. Opción B, la forma exacta en que el maestro debe saludar a los estudiantes al iniciar la lección. Es algo como muy sutil y no es algo tan necesario. Con que salude el maestro, ya es ganancia, ¿no? Ya es lo óptimo. Opción C, la selección de los objetivos generales del sistema y de la cultura escolar básica común. Esto parece tener más lógica con lo que nos están preguntando. Opción D, la marca de las computadoras y celulares que los estudiantes pueden usar en sus casas. Esto definitivamente no tiene nada que ver con que tiene que decidir una administración. Eso es ya opción personal de las familias y de los estudiantes en este caso. Y opción E, el castigo que el maestro debe aplicar al estudiante que se olvida de traer su tarea determinada, ¿no? Definitivamente, yo creo que difícilmente ustedes les han dicho, a ver, señor maestro, señora maestra, qué castigo le va a aplicar a su estudiante, ¿no? Por ahora C es la menos, como les digo, extrema, intensa. Entonces, el elemento curricular que deberían decidir las administraciones es ver el tema de objetivos generales que se va a utilizar para los contenidos y la cultura escolar básica común que debería primar en los recintos, ¿no? La respuesta está en la página 15, donde nos señala que la administración justamente nos va a fijar el norte del sistema, áreas de contenidos generales que deberían todos aprender, ¿no? Pero no nos va a ir a ver tantos detallitos chiquitos, ¿no? Pregunta 13. ¿Por qué el centro escolar ha tomado protagonismo como unidad de análisis en los últimos años? Opción A, porque el Estado ya no tiene dinero para pagar a los maestros y quiere que los centros se paguen solos. Parecería que puede ser la respuesta, ¿no? Que se paguen solos. Opción B, ¿por qué los estudiantes prefieren estar en el patio del centro antes que estar dentro del aula física? Podría ser, pero sabemos que es demasiado colgada la respuesta. Opción C, porque permite dar coherencia y continuidad a la trayectoria de cada estudiante en la escuela. Entonces, esta tiene más relevancia justamente, ¿no? Más que esta de acá. Opción D, porque el único lugar donde los padres de familia tienen permiso legal para dar clases diarias. Los padres de familia no es que puedan dar clases en realidad, ¿no? A no ser que sea un padre de familia que también es maestro, pero tendrá justamente la licencia para dar clases en alguna escuela, ¿no? Opción E, porque los directores de los centros escolares quieren ser los únicos que dicten las leyes del país. Directores y las leyes del país, quizás es el sueño de algunos directores, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el centro escolar ha tomado protagonismo como unidad de análisis en los últimos años? Y hemos visto que la opción C es la que tiene más coherencia en la respuesta. En la página 15 igual se nos menciona que el diseño del centro articula justamente el trabajo colectivo para evitar la fragmentación. Es básicamente una manera de estimular, de tener currículums o contenidos coherentes y donde todos justamente han participado. Pregunta 14. Una de las razones para que el centro realice proyectos propios es potenciar, opción A, la competencia agresiva entre los maestros para ver quién tiene los mejores estudiantes. Definitivamente no queremos una competencia. Queremos una competencia, pero no agresiva. B, opción B, el desarrollo profesional de los maestros de manera coordinada y productiva en la unidad escolar. Tiene mucha más lógica. Opción C, el ahorro de energía eléctrica apagando todas las computadoras durante las horas de clase. Sí, es algo que queremos, pero no es quizás una de las tareas principales que queremos que este centro escolar realice para potenciar, ¿no? Sí queremos ahorro, pero por ahora hay algo más. Queremos el desarrollo justamente profesional de los maestros. Por ahora, B tiene más
más peso. Perdón. Opción D, que los padres de familia no visiten el centro escolar para no interrumpir el trabajo del director. Sí, tiene mucho que ver, pero no es la razón de peso también, básicamente, ¿no? Opción E, la venta de uniformes y materiales escolares de una sola marca aprobada por el centro escolar. No es una de las razones, ¿no? Entonces, por ahora B tiene más peso, pero vamos a ver si el ahorro energético también tenía peso, lo cual lo dudo, ¿no? Entonces, opción B, precisamente, las razones para que este centro realice proyectos es velar por el tema del desarrollo profesional de los maestros y justamente coordinar con la productividad de la unidad escolar, ¿no? La página 15 también nos menciona esto, que el centro es el marco precisamente donde se genera la innovación y la mejora de la educación en la unidad escolar, ¿no? Pregunta 15. Según el texto, los proyectos del centro pueden concebirse de dos maneras, siendo la primera, proyectos que decidan que estudiantes deben ser expulsados por tener malas notas. Creo que ese no es uno de los fines del proyecto, es igual como muy, muy duro, muy taxativo, ¿no? Opción B, proyectos que prohíban el uso de cualquier libro que no haya sido escrito por el director actual. Definitivamente no queremos gente tan extrema. Opción C, proyectos que obliguen a los estudiantes a trabajar limpiando las aulas después de las clases. Este es el sistema japonés o coreano. Suena muy bueno, suena muy tentador, pero justamente nos tenemos que centrar en proyectos del centro que puedan concebirse de dos maneras, ¿no? La primera, sí podría ser bonito que limpien, pero vamos a ver si hay una que es más realista o más holística. Opción D, proyectos que determinen cuestiones más o menos estables y comunes para toda la organización. Este es más general, si se dan cuenta, entonces nos abre realmente el campo. Y opción E, proyectos que se enfoquen únicamente en ganar concursos deportivos nacionales e internacionales. Suena tentador, pero no queremos que simplemente ganen concursos, ¿no? Entonces, entre la opción C y D, la D, nuevamente les repito, es como más general. La C es muy puntual en cuanto al tema de la limpieza de las aulas, que quizás igual es una muy buena práctica, pero como les digo, es demasiado limitada, ¿no? La opción D, como les decía, justamente es la que nos abre a un mayor panorama y precisamente también en la página 15 nos indica a todos estos acuerdos sobre estrategias y cultura común del centro, ¿no? O sea, por eso les digo, limpiar está bien, pero tiene que ir más allá, tiene que ser algo más general que beneficie en realidad a todos, ¿no? Pregunta 16. ¿Qué aspecto curricular es competencia del ámbito del centro educativo? Opción A, establecer las líneas metodológicas y seleccionar y coordinar los contenidos de la escuela. La primera tiene mucha coherencia. Opción B, decidir el sueldo que el Ministerio de Educación debe pagar a cada maestro del centro escolar. Yo sé que les encantaría, pero eso pasa por otras instancias. Opción C, elegir la marca de ropa de los maestros deben vestir cuando van a fiestas fuera del centro, ¿no? Definitivamente yo creo que ningún maestro, peor que les digan qué marca, ¿no? Quizás les pueden decir, no sé, todos de traje oscuro o traje formal, etcétera, pero la marca, imposible que nos puedan imponer, ¿no? Opción D, dictar las leyes nacionales que rigen el comportamiento de los ciudadanos de todo el país. No, aunque sí, algunos centros quizás les encantaría, pero no. Opción E, comprar los alimentos que se van a vender en el kiosco de la unidad educativa cada mañana. Algún director, algún maestro muy, muy comelón, ¿no? Entonces la opción A es la que de entrada tiene como más coherencia justamente para responder esta pregunta, ¿no? El aspecto curricular, que es competencia justamente de este ámbito del centro educativo, es establecer líneas metodológicas, seleccionar y coordinar contenidos de la escuela. Y en la página 16, precisamente, perdón, nos indica que el centro decide su identidad pedagógica y los criterios de evaluación globales, los generales, ¿no? No puede hilar tampoco a mucho detalle, por si acaso, ¿no? Perdón. Pregunta 17. ¿Qué pilares fundamentales deben apoyar las decisiones curriculares del centro? Opción A, el uso exclusivo de la memoria y la obediencia ciega a los estudiantes, de los estudiantes hacia todos los maestros. Hemos dicho que repudiamos los memoriones o volver los memoriones a los estudiantes y tampoco nos gusta la obediencia ciega, ¿no?
Opción B, el desarrollo profesional del maestro, la coordinación con otros maestros y la relación con la comunidad. Eso nos parece más lógico. Opción C, la compra de libros de texto muy caros y la prohibición de que los estudiantes usen el Internet. Definitivamente muy loco, no. Opción D, la realización de exámenes todos los días y el castigo físico para los estudiantes. No queremos castigo físico, definitivamente. Opción E, el aislamiento total del centro escolar para que nadie del barrio sepa qué es lo que se enseña ahí. Uy, terrible, imagínense. Entonces, opción B por ahora es la más coherente de todas estas. ¿Cómo se define la autora justamente el acto de diseñar el currículum? Es este desarrollo profesional del maestro en coordinación con otros centros y la relación con la comunidad, ¿no? Entonces, no es que un centro educativo o una unidad educativa se aísla y hace lo que le da la gana, sino es que tiene que ser igual algo coordinado. En la página 16, precisamente este autor, Fernández Enguita, destaca la apertura y el entorno a la formación docente, ¿no? Entonces, más docentes obviamente van a aportar mejores ideas. Pregunta 18. El diseño del currículum en el ámbito del aula se caracteriza justamente por adoptar decisiones como A, generales y abstractas que no tienen en cuenta a los estudiantes que están presentes en el día. Esta suena raro. Opción B, que solo el director del centro tiene el poder de tomar, prohibiendo que el maestro opine algo o nada. Entonces, este es igual como muy autoritaria. Opción C, que obligan a todos los estudiantes del país hagan exactamente lo mismo a la misma hora. Demasiado descabellado, demasiado dictatorial. Opción D, basadas únicamente en los gustos personales del maestro sin respetar los planes del ministerio, ¿no? Algunos maestros ya quisieran que fuera así, pero no se puede. Opción E, que sería por ahora la única que nos queda, son el diseño del currículum en el ámbito del aula se caracteriza por adoptar decisiones más singulares, concretas dentro de los espacios donde realmente se produce el aprendizaje, ¿no? Entonces, la menos tajante, la menos dictatorial. El aula es precisamente el currículum en acción, donde se concreta la cultura escolar, ¿no? Entonces, a través de lo que se va implementando en la educación es que también podemos tener como una retroalimentación. Y esto está precisamente en la página 16, ¿no? Pregunta 19. ¿En qué se basa el modelo del diseño curricular ¿en qué se basa el modelo de diseño curricular para el aula según Stephen House? Opción A, en la idea de que son las experiencias de aprendizaje y el conocimiento relevante lo que le da el valor. Tiene sentido, por ahora podría ser la primera opción. Opción B, en que el maestro debe estar en silencio y dejar que los estudiantes aprendan solos. A veces, pero no, no creo que es una de las bases para el diseño curricular. Opción C, en el cumplimiento estricto del número de páginas que el libro de texto oficial tiene cada año. Algunos maestros creo que sí, tratan de correr para cubrir todo el libro, ¿no? Aprendan o no aprendan los estudiantes. Opción D, en asegurar que el estudiante no hable con sus compañeros para que no se distraiga en la lección. El sueño ideal de la mayoría de los maestros, pero obviamente el modelo curricular no se basa en esto, ¿no? Opción E, en que la evaluación es un secreto que el maestro solo debe revelar al finalizar el año escolar. No, en realidad tiene que incluso hasta socializar iniciando el año escolar, ¿no? Entonces, por ahora A sigue siendo la más coherente. Precisamente en la página 16 igual se nos recuerda que el diseño de aula, donde es justamente el proceso vivo, el maestro es el que protagonista y el que va precisamente absorbiendo todas las lecciones, ¿no? Pregunta 20. En el ámbito del aula, ¿qué implica la contextualización de los objetivos según la autora? Opción A, copiar los objetivos de la ley sin cambiar ninguna palabra para no meterse en problemas legales. Opción B, esta sí está como muy chistoso, copiar los objetivos para no meterse en problemas legales. Eso no parece ser una contextualización. Opción B, inventar objetivos falsos para que los padres de familia obviamente crean que sus hijos son muy inteligentes. No, no queremos engañar a ese nivel. Opción C, eliminar todos los objetivos del curso para que los estudiantes no sientan ninguna presión. No, definitivamente es algo que no se debe hacer. Opción D,
Intentar que los fines educativos respondan a las dimensiones reales de los estudiantes concretos. Esta tiene más sentido. Opción D, perdón, E, pedirle al director del centro que sea él quien escriba los objetivos de cada clase del maestro, ¿no? Imagínense, este director no acabaría en un mes de escribir todo. Entonces, en el ámbito del aula, la contextualización de los objetivos implica intentar que los fines educativos respondan a las dimensiones reales de los estudiantes concretos, ¿no? Esto es precisamente, está señalado en la página 17, donde nos dice que contextualizar es adaptar las metas a los sujetos reales, ¿no? Si realmente tenemos un grupo, por ejemplo, de chicos con algunas discapacidades, entonces no podemos exigirles el mismo rendimiento que un grupo normal, ¿no? Pregunta 21, ¿qué se entiende por estructuras de socialización en las actividades del aula? Opción A, son las reglas que prohíben que los estudiantes se miren a los ojos. Definitivamente no. Opción B, son actividades como el trabajo en grupo que enseñan la colaboración, comprensión y uso del lenguaje. Tiene más coherencia como estructuras de socialización. Puede ser que yo personalmente deteste el trabajo en grupo, pero es precisamente una manera en que nos introduce precisamente a trabajar con otros y no solo encerrarnos, ¿no? Entonces, nos permite socializar. Opción C, son las fiestas que el maestro organiza para que los estudiantes conozcan a personas de otro centro. No dudo que los haya, pero igual suena muy descabellado. Opción D, son los exámenes de matemáticas que obligan a los estudiantes a competir para ver quién es mejor. No dudo también que haya profesores de matemáticas que creen que una competencia es el mejor lugar para socializar, ¿no? Pero no lo es. Opción D, perdón, son las reuniones donde el maestro les cuenta sus problemas personales a todos sus estudiantes. No, eso es terapia y no le corresponde, básicamente, ¿no? Entonces, precisamente son las actividades como el trabajo grupal, que enseñan también a ser empáticos, ¿no? Y en un trabajo grupal a veces no todos respondan, entonces hay que apoyarnos entre todos. En la página 17 también se nos recuerda que las actividades propician justamente fines múltiples, más allá de simplemente que hagan una acción en concreto. Pregunta 22. Al seleccionar contenidos en el proyecto del aula, se debe seguir el pensamiento de Dewey, el cual justamente sugiere A, que los contenidos sean muy difíciles para que los estudiantes valoren el esfuerzo del maestro. No, sí, porque de lo contrario ni siquiera los van a entender, ¿no? Opción B, que los contenidos se enfoquen solo en hechos del pasado que no tengan relación con el presente. Definitivamente no. Opción C, que los contenidos sean próximos a las experiencias de los sujetos y al contexto social donde viven. Esta parece más apropiada, por ahora la dejamos. Que los contenidos sean elegidos por sorteo, que al azar decida qué es lo que se va a estudiar. Definitivamente no queremos usar el azar. Opción E, que los contenidos sean exactamente los mismos que se enseñaban hace 100 años en las escuelas. Imagínense si mantuviéramos eso, ¿no? Entonces, por ahora, la C es la más coherente y es precisamente en la página 17 también donde Dewey nos recuerda que hay que conectar la escuela con la vida real y también con la experiencia del estudiante, ¿no? Es como tener un texto escolar que venga de España con una realidad que para nada es coherente con la realidad boliviana, ¿no? Perdón. Pregunta 23. ¿A qué se refiere el criterio epistemológico de la selección de contenidos? Aquí hay una palabra igual compleja, la de epistemología. Opción A. Esto se refiere al carácter de cada ciencia y a cómo debe presentar la materia, el método versus simplemente un resumen. Vamos a ver aquí, método versus resumen. Opción B, al precio de los materiales científicos que el Estado debe entregar a cada centro escolar. Definitivamente no. Opción C, a la cantidad de científicos que han nacido en el país donde se encuentra la unidad educativa. Sería espectacular, pero no sucede. Opción D, al sentimiento de alegría que el estudiante siente cuando descubre una verdad científica. Sí, esto es cierto, pero no tiene mucho que ver con el criterio epistemológico. Opción E, a la ley que obliga a los maestros de ciencia a usar uniformes de color blanco. Imagínense. Entonces, por ahora, la opción A es la que tiene ahorita más coherencia, ¿no?
es justamente el carácter de cada ciencia y cómo debe presentar la materia, ¿no? Entonces, en la página 18 justamente nos indica que nos cuestiona que la enseñanza sea un proceso de investigación o solo resultados, ¿no? Hay que realmente aprender a descubrir. Pueden haber resultados negativos, pero esto no implica que no va a haber una enseñanza o un aprendizaje, ¿no? Pregunta 24, perdón. El texto nos advierte que los avances de la ciencia no deben proyectarse a la escuela de forma automática. ¿Por qué? Opción A, porque los científicos cobran mucho dinero por permitir que sus ideas se escriban en libros de texto. No es cierto, pero no. Opción B, los estudiantes de primaria no tienen la fuerza física necesaria para leer libros de ciencia pesados. Este es como posible, pero no se trata de no tener fuerza física. A veces es justamente que no tienen el conocimiento para realmente abstraerse a veces en cuestiones científicas muy específicas, ¿no? Pero no es tanto la fuerza física. Opción C, algunos paradigmas científicos son excesivamente complejos. Esto definitivamente es real. Para determinados niveles educativos, ¿no? Entonces no le vas a querer dar física cuántica a chicos que recién están empezando a la secundaria. Opción D, el Ministerio de Educación prefiere que los estudiantes aprendan cosas antiguas y muy sencillas, lo dudo. Opción E, los maestros no tienen permiso legal para leer revistas científicas modernas durante su trabajo. Las revistas científicas sí a veces están detrás de una muralla de pago y realmente quisiéramos que más maestros lean, pero no es tampoco la razón. Entonces, por ahora C es la que más se ajusta como respuesta. Y en la página 18 justamente se nos recuerda que no todo avance científico es fácil de asimilar o de masticar rápidamente, que también va a depender mucho en cuanto a la madurez que tenga el estudiante, ¿no? Para justamente asimilar estos conceptos. Pregunta 25, en la enseñanza de la lengua, ¿qué problema causó el cambio rápido hacia la gramática generativa? Opción A, que los maestros tuvieran que comprar diccionarios nuevos que eran muy caros para su sueldo. Suena razonable, comprar diccionarios nuevos, ¿no? Pero un poquito colgado. Opción B, la disciplina se convirtió en algo de gran dificultad con notables índices de fracaso escolar. Esta tiene más sentido. Opción C, los estudiantes aprendieron a hablar tan bien, ya sería nuestro sueño, que ya no querían escuchar las lecciones del maestro. Este es el sueño, yo creo, de todos, no solo de los maestros. Opción D, el Estado prohibió que se hablara la gramática para que los estudiantes estudiaran solo deportes. No. Opción E, que los libros de texto de lenguaje se llenaban de dibujos que distraían a todos los estudiantes. Muy probable, pero no. Entonces, por ahora la opción B es la más coherente. Justamente la gramática generativa se volvió tan compleja que realmente promovió el fracaso escolar, ¿no? Y en la página 18 justamente es un paradigma complejo o utilizar un paradigma bastante complejo puede ser contraproducente, ¿no? No simplemente utilizar aspectos científicos muy nuevos o complejos, sino también incluso en el caso de la gramática generativa que no fue muy bien asimilada por los estudiantes, ¿no? Pregunta 26. ¿Qué función cumple el criterio socio-ideológico en el diseño curricular del maestro? ¿No? A. Identificar qué estudiantes tienen padres con ideas políticas diferentes a las del director. Suena como un control muy minucioso. Opción B. Asegurar que el currículum transmita únicamente la visión oficial del gobierno nacional de turno. A algunos gobiernos les interesaría, pero esta no es la función socioideológica, básicamente, ¿no? Opción C, decidir si la visión de la disciplina será monolítica o incluirá puntos de vista plurales y valores. Puede ser. Opción D, obligar a que todos los estudiantes piensen de la misma forma para que no haya peleas en el aula. Nos encantaría, pero no se las puede obligar. Opción E, comprobar si los estudiantes saben quiénes son los políticos más importantes del país cada día. Sí, nos gustaría también, pero esta no es una función en el diseño curricular, ¿no? Entonces, la que más por ahora también va pesando es la opción C. Vamos a corroborar. En la página 18 también nos recuerdan que el contenido es un cauce para transmitir visiones sobre la realidad social, ¿no? Para que tengan como una
una visión general y no simplemente algo estrecho, por si acaso. Pregunta 27. ¿Qué significa decir sobre los contenidos desde una perspectiva socioideológica? Decidir sobre los contenidos, ¿no? Opción A, elegir qué temas son los más cortos para que el maestro termine rápido su jornada laboral. No. Opción B, valorar unos contenidos sobre otros, dándoles un sentido práctico o teórico como las verdades construidas o como las verdades construidas. Contar, opción C, contar cuántas palabras tiene cada capítulo del libro para ver cuánto tiempo tardarán en leerlo. No. Hay chicos que van a leer muy lento y otros muy, muy rápido, independiente del número de palabras. Opción D, prohibir que los estudiantes lean libros que no tengan el sello oficial del Ministerio de Educación. Y terrible. Opción E, dejar que los estudiantes elijan qué temas quieren estudiar basándose solo en sus juegos favoritos. Imagínense el sueño de los estudiantes. Pues por aquí habíamos dejado opción B, valorar unos contenidos sobre otros, dándoles un sentido práctico, teórico o como verdades construidas. Eso será decidir sobre los contenidos. La opción B es precisamente la respuesta y en la página 18 también nos recuerdan que decidir sobre los contenidos implica una opción cultural e ideológica sobre qué cultura social se va a canalizar, ¿no? Y esto, como vemos, puede ser también un punto bastante sensible. Pregunta 28. El criterio psicológico en el diseño del aula es esencial para A, castigar a los estudiantes que tienen problemas de conducta usando técnicas de presión mental. B, convencer a los estudiantes de que el maestro es la persona más inteligente de todo el mundo. Definitivamente no. A castigar, dice aquí, a los estudiantes. También ya hemos visto que esa palabra es muy dura y no es el objetivo. Organizar y secuenciar los contenidos considerando el nivel de desarrollo y aprendizaje significativo. Tiene más sentido. Opción D, identificar qué estudiantes necesitan ir al médico para que les den pastillas para poder estudiar. Imagínense, si fuera tan fácil como tomarse unas pastillas. Opción E, asegurar que el maestro no se canse mentalmente durante las 8 horas que pasan en la escuela. Podría ser, ¿no? Que no queremos que realmente haya sean agotados. Pero nuevamente C tiene como más sentido, ¿no? El criterio psicológico en el diseño de un aula, en el diseño de aula es esencial para organizar, secuenciar contenidos considerando el nivel de desarrollo y aprendizaje significativo, ¿no? En la página 19 justamente nos hace recuerdo que se debe basar en principios constructivistas para que el saber sea asimilable, ¿no? Pregunta 29. Si un maestro asume un punto de vista constructivista en su diseño, debe valorar A, la cantidad de hojas de papel que el estudiante gasta al copiar lo que el maestro dicta en clase. No creo que le interese a un maestro esto. Peor si es constructivista. Opción B, la nota que el estudiante sacó en el examen del año pasado para saber si debe felicitarlo. Igual muy, muy jalado. Opción C, la obediencia total y el silencio absoluto como principios para adquirir contenidos científicos. Pero obediencia total, ya hemos dicho que también es algo como que no choca precisamente en los modelos educativos de ahora. Opción D, la acción, la experiencia, la reflexión, el autoaprendizaje como principios de adquisición. Esta tiene más sentido. Opción E, la velocidad con que el estudiante puede leer un texto sin importar si entiende o no lo que lee. No, no nos interesa. Entonces, por ahora, perdón. La opción D es precisamente la más atinada, la acción, la experiencia, la reflexión y el autoaprendizaje como principios de adquisición, ¿no? La página 19 nos indica que el estudiante debe ser el sujeto activo en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no es para el maestro, el aprendizaje es para el estudiante. Pregunta 30. ¿A qué se refiere el criterio pedagógico en el diseño del currículum por parte del maestro? Perdón. Opción A las leyes nacionales que prohíben el maestro hable con los padres de familia. No. Opción B, a la cantidad de dinero que el maestro gasta en comprar tizas, borradores para su aula física. Seguro que sí, influye, pero no es el criterio pedagógico para el diseño curricular. Opción C, a los condicionantes estructurales del centro y la propia concepción curricular del maestro. Esta puede ser.
Opción D, al sentimiento de amor que el maestro debe sentir por todos sus estudiantes, sin ninguna excepción. Muy, muy rosita. Opción E, a la obligación de los estudiantes de traer regalos al maestro en los días festivos del año. Ya nos gustaría. Opción C sigue pareciendo la opción más lógica. En el libro justamente nos recuerdan en la página 19 que este criterio pedagógico incluye precisamente la preparación del profesional, sus hábitos, sus rutinas de trabajo, ¿no? Pregunta 31. ¿Por qué el contexto sociocultural del centro es un reto para la selección de contenidos? Precisamente la opción A, porque obliga a que el maestro tenga que mudarse a vivir cerca de la escuela. No creo. Yo creo que hay muchos maestros que incluso hacen el esfuerzo pese a que vivan lejos. Opción B, porque permite adecuar los contenidos para que los estudiantes superen carencias y lagunas básicas. Podría ser, ¿no? Por esto de que nos permite adecuar contenidos. Opción C, porque indica que estudiantes son los que tienen la ropa más limpia para que sean los jefes. Muy discriminador. Opción D, porque es la única forma de que el centro escolar reciba donaciones de dinero de los vecinos. No. Sería ideal, pero no. Opción E, porque prohíbe que el maestro enseñe temas que los padres de familia no conozcan de antemano. No. Opción B, por ahora es nuestra mejor opción. Y hay que ponerse en contexto de que justamente el entorno, el contexto no tiene que ser un freno, sino es una base para nivelar aprendizaje, ¿no? No es como que alguien pueda saber más o menos de acuerdo al entorno que estamos viviendo. Pregunta 32. La autora subraya que los criterios de selección epistemológico, psicológico deben ser una lista rígida que el maestro aplique sin pensar para no cometer errores técnicos en el aula, ¿no? El maestro más bien tiene que ser crítico de los textos que aplican, ¿no? Un secreto profesional que el maestro no debe contar nunca a sus estudiantes ni a sus colegas. No es un secreto profesional, los criterios de selección. Un marco para la discusión y una opción cultural, no entendida como una simple cuestión técnica, tiene más lógica. Una orden del director del centro que el maestro debe firmar cada mañana, ¿no? Mucha burocracia. Opción E, un conjunto de reglas que solo se aplican en las escuelas privadas y nunca en las escuelas públicas. No, para nada, ¿no? Debería ser también, tiene que ser considerado por las escuelas públicas, precisamente porque este contenido es un acto intencionado, valorativo y no mecánico, ¿no? Entonces sí ha sido discutido con varias personas. Pregunta 33. ¿Cuál es la forma más tradicional de organizar el contenido escolar mencionada en el texto? A, la organización por centros de interés, donde el estudiante decide qué es lo que quiere hacer. El estudiante no decide, no puede decir lo que quiere hacer. B, la organización por áreas, que agrupa materias que tienen metodologías o temas que son comunes. Parece ser esta. La opción C, la organización por currícula integrados, que mezcla todas las ciencias en una sola lección diaria. Sí queremos currícula integrados, pero no que nos mezcle todas las ciencias. Esto ya está raro. Opción D, la organización por disciplinas o asignaturas basadas en la división universitaria del saber. Aquí tenemos dos contendientes. La organización E, la organización por juegos deportivos, donde solo se aprende ciencia mientras se corre o se salta. No. Entonces aquí hay dos que podrían ser, y nuevamente leemos rápidamente la pregunta. ¿Cuál es la forma más tradicional de organizar el contenido escolar? Por áreas que agrupan materias que tienen metodologías o temas que son comunes, o por el tema de las disciplinas o asignaturas basadas en la división universitaria, ¿no? Entonces la respuesta en este caso es D, porque precisamente esta es una forma más tradicional de agrupar justamente la educación en los años finales. En la página 19 nos comenta que justamente este modo basado en la especificidad y profundización segmentada del saber, ¿no? Es lo que realmente puede garantizar que un estudiante pueda considerar justamente una carrera universitaria, ¿no? Pregunta 34. ¿Qué críticas hace Chervel en 1991 a la visión tradicional de las asignaturas escolares?
A, que las asignaturas son demasiado fáciles y los estudiantes aprenden todo en muy pocos días. Podría ser. B, que los maestros de asignatura no saben usar los libros de texto como que el ministerio les entrega. No, yo creo que sí se hace el esfuerzo, como dice acá, y no solo el esfuerzo, ¿no? Opción C, que las asignaturas no son simples adaptaciones de la ciencia, sino que tienen formas peculiares, ¿no? Puede ser toda una crítica. Opción D, que las asignaturas deben ser eliminadas para que los estudiantes estudien solo lo que sale en la radio. Uy, ya brincos dieron. Opción E, que el Estado no debería pagar sueldos a los maestros que enseñan más de una asignatura al día. Y es lo contrario, ¿no? Ni siquiera tenemos tantos maestros como quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que critica Chervel? Uno, podría ser que las asignaturas son demasiado fáciles o que las asignaturas no son simples adaptaciones de la ciencia, sino que tienen formas peculiares, ¿no? Entonces, la crítica de él es precisamente la forma C, perdón. Y en la página 19 también ahí menciona justamente Chervel que la cultura escolar es una construcción propia y de las instituciones educativas, ¿no? No es algo que igual se llegue a imponer. Pregunta 35. ¿Cómo perciben frecuentemente los estudiantes el conocimiento transmitido por disciplinas? Como una herramienta muy útil que les ayuda a resolver todos los problemas de su familia. Uf, ojalá quisiéramos, ¿no? Como algo ajeno a la vida, desconectado de problemas sociales y con aplicación poco real. No debería ser tampoco porque precisamente queremos que vayan viendo aplicaciones hacia su formación profesional o técnica, ¿no? Sé como un secreto fantástico que solo los maestros más antiguos de la escuela conocen, ¿no? Eso no es el conocimiento transmitido por disciplinas. Como la forma más divertida de pasar el tiempo mientras esperan que llegue la hora de recrear. No creo que se diviertan tanto, pero sí es divertido algunas veces. Como una orden del gobierno nacional que debe memorizar para no ser castigado por sus padres. Esta definitivamente no. Y en realidad tenemos... hemos dicho que no. Este es un poco más, la B es la que más pareciera aquí que hemos tarjado todo, pero a ver, volvemos a leer. ¿Cómo perciben frecuentemente los estudiantes el conocimiento transmitido por disciplinas como algo ajeno a la vida, desconectado de problemas sociales y con aplicación poco real, ¿no? Vamos a ver, es justamente esta segmentación disciplinar la que dificulta ver la integración también, ¿no? Entonces, cuando solo entran, por ejemplo, a las de ciencia y tecnología, empiezan a formarse en eso, pero empiezan a descuidar justamente las áreas, no sé, de literatura, de historia, entonces puede ser contraproducente en ese sentido, ¿no? Pregunta 36. La globalización de contenidos fue propuesta originalmente por de Crowley con el fin de A, enseñar a los estudiantes cómo funciona el mercado internacional y la venta de productos, podría ser. B, unir a todas las escuelas del mundo en una sola organización dirigida por un solo maestro. Uf, tremenda tarea titánica. C, adecuar el conocimiento al modo de pensar sincrético y global de los estudiantes más pequeños. Esta tiene más pinta. D, obliga a que todos los estudiantes del mundo hablen exactamente el mismo idioma oficial. No, esto difícilmente va a suceder. Que el Ministerio de Educación pueda controlar que los estudiantes piensan en todo el planeta. Les encantaría, pero no se puede, ¿no? La globalización entonces de contenidos fue propuesta de Crowley con el fin de adecuar el conocimiento al modo de pensar sincrético y global de los estudiantes más pequeños. Justamente la parte de la psicología infantil percibe el mundo como un todo, ¿no? Es como que los niños son más amplios en ese sentido. ¿En qué consisten los centros de interés propuestos por el modelo de globalización? Son lugares fuera de la escuela donde los estudiantes van a jugar fútbol, ¿no? Son unidades globales cuya base temática son los intereses y necesidades de los estudiantes, puede ser. Son oficinas dentro del Ministerio de Educación donde se guardan los expedientes de maestros, definitivamente no, los centros de interés. Son páginas dentro del libro del texto que tienen dibujos de muchos colores para llamar la atención, ¿no? Son las reuniones de los padres de familia donde se decide cuánto dinero va a dar al director, no. Y entonces son justamente
Los centros de interés propuestos por el modelo de globalización son unidades globales, cuya base temática son los intereses y necesidades de los estudiantes, ¿no? En la página 20 se nos recuerda que hay que organizar este saber en torno a lo que es relevante para la vida del niño, ¿no? A un niño no le va a interesar de pronto saber cómo lograr matar a más gente, sino le va a interesar realmente cómo ayudar a más gente, por ejemplo, ¿no? Pregunta 38. La interdisciplinariedad se diferencia de la globalización porque su objetivo principal es A, que los maestros de diferentes materias se peleen entre ellos, definitivamente pelear, ¿no? B, lograr que los estudiantes aprendan 10 idiomas diferentes antes de terminar la escuela primaria. Sí, quizás a mí me gustaría, pero no, es una cosa igual muy tajante. C, relacionar conocimientos de distintas materias para construir un conocimiento que sea nuevo. Este sí habla más sobre lo que es interdisciplinaridad. D, prohibir que los estudiantes hagan preguntas que no tengan que ver con la materia. No, aunque sí, a algunos maestros no les gusta, pero queremos que sean preguntones. E, que el Estado gaste menos dinero al contratar un solo maestro para que enseñe todas las áreas. Le encantaría, ¿no? Entonces, por ahora es justamente relacionar estos conocimientos para construir algo que sea nuevo, ¿no? En la página 20, este principio se centra en la relación lógica justamente entre distintas disciplinas para abordar problemas globales, ¿no? Pregunta 39. Según el capítulo, ¿qué ventaja profesional ofrece la interdisciplinaridad a los maestros? A, les permite dormir más horas porque tienen que leer menos libros para preparar sus lecciones. El sueño de todos, ¿no? B, posibilita un modelo de colaboración frente al aislamiento tradicional en los centros escolares. Precisamente este sí podría ayudarnos. C, les da el poder de elegir a sus estudiantes favoritos para darles las mejores notas del curso. Alguno habrá. D, garantizar que el Ministerio de Educación les suba el sueldo automáticamente cada mes del año. Uf, yo creo que sí lo querrían, pero no sucede. E, hace que el director del centro escolar no les pida ningún informe sobre lo que hacen en clases. Por ahora B es la que tiene más lógica, porque justamente permite más colaboración entre distintos centros también, ¿no? Y no simplemente escolares, a veces puede ser como museos. En la página 20 justamente nos indica que esta ventaja rompe una estructura de tubos de calefacción donde cada maestro está solo, básicamente, y aislado, ¿no? Pregunta 40. ¿Por qué se afirma que las actividades son el elemento más específico y relevante del aula? Porque son lo único que los estudiantes hacen cuando el maestro sale del salón por un momento. Eh, no son actividades que los chicos van a hacer referentes a la clase. B, porque a través de ellas el maestro puede cobrar dinero extra a los padres por materiales, ¿no? ¿Alguien extorsionador? Definitivamente no. C, porque articulan la propia práctica y permiten analizar el transcurso de la acción educativa. Esta puede ser. D, porque son los juegos que el Ministerio de Educación obliga a realizar para que los niños rían. Ojalá fuera así. E, porque es la única parte del currículum que los estudiantes no necesitan estudiar para el examen, ¿no? Entonces, C nuevamente viene a que tener más peso. Articulan justamente la propia práctica y permiten analizar el transcurso, ¿no? La justificación también está en la página 20, donde nos menciona que las actividades son el reflejo de la red real metodológica y de los esquemas del maestro. Pregunta 41, y ya hemos pasado la mitad. Al planificar una actividad, ¿qué significa que el estudiante sea un sujeto activo de aprendizaje? A, que el estudiante debe estar corriendo, saltando, ojalá, pero no. Que el estudiante tiene la libertad de entrar y salir en el salón de clases cada vez que él quiera. Uf, un estudiante con esto le fascinaría, pero no. Que el maestro debe considerar su motivación, madurez y conexión con experiencias previas. Puede ser. D, que el estudiante es quien debe dar la clase mientras que el maestro descansa en su escritorio real. Nos encantaría, pero muy irresponsable. E, que el estudiante debe traer todos los materiales y libros para regalarlos a la unidad educativa. Sí, es una actividad muy noble, pero no es la que nos va a responder precisamente la pregunta, ¿no? Entonces el maestro debe considerar justamente la motivación, la madurez y la conexión con experiencias previas.
Este diseño es justamente el que debe considerar las capacidades y el bagaje del aprendiz, no sé qué cosa ya lleva aprendido hasta cierto punto. Pregunta 42. ¿Qué aspectos debe prever el maestro respecto a los medios y recursos en su diseño del aula? A, la marca de ropa. No, de entrada ya sabemos que no se tiene que meter con la marca de ropa. B, la variedad, disponibilidad y quién diseña los materiales en función de la tarea prevista. Podría ser. C, el nombre de las tiendas donde los padres de familia pueden comprar los cuadernos. Uy, aléjense de. D, la prohibición de que los estudiantes usen cualquier recurso que no sea el pizarrón de madera. Perdón, igual, muy limitante. Que todos los materiales sean de color blanco para que los estudiantes no se distraigan en clase. Parecería, pero en realidad no creo que esa sea justo la manera de prever el maestro el tema de medios y recursos en su diseño, ¿no? Justamente lo que tiene que prever es la variedad, la disponibilidad, quién ha diseñado estos materiales y en función a qué tarea prevista, ¿no? La elección de los medios debe ser coherente con los objetivos y con la actividad. Pregunta 43. Respecto a los aspectos organizativos de una actividad, el maestro debe plantearse: A, si los estudiantes han desayunado antes de entrar al colegio, que siempre es bueno, pero es algo que no es tan relevante. B, cuántos minutos exactos va a tardar el director en llegar al aula para vigilar su trabajo diario. Entonces aquí hay algo muy, muy específico para vigilar el trabajo diario, ¿no? C, si el color del uniforme de los estudiantes combina con el color de las paredes, súper irrelevante. D, el lugar de la realización y el grado de ambigüedad o directividad de las acciones del estudiante. Esto tiene más sentido. E, la cantidad de dinero que el centro escolar va a gastar en limpiar los pisos. Entonces la respuesta es D, y esto justamente implica sobre decidir el espacio, el tiempo y la autonomía del estudiante. Esto no se puede imponer siempre a todos. Pregunta 44. ¿Cuál es el riesgo de que el maestro no prevea la secuenciación de las actividades? A, que el estudiante aprenda demasiado rápido y termine todos los libros en una semana. Nos encantaría, pero no. B, que el Ministerio de Educación decida que el maestro ya no es necesario y lo despide del centro. Podría ser. Claro, si no va a prever la secuenciación de las actividades, quizás el ministerio dice: no, no sirve, no sirve. Pero a ver, veamos. Que la práctica pierda coherencia y no logre un equilibrio entre los tipos de tareas propuestas. Esta tiene más sentido, por si acaso. Que los padres de familia se quejen porque sus hijos no tienen suficiente tarea para hacer en casa. Jamás. Ya no sucede eso. Que el sol entre por la ventana y los estudiantes no puedan ver lo que está escrito en la pizarra, ¿no? Entonces, es un riesgo para de que el maestro no haya previsto alguna secuenciación de las actividades. Por ahora, C tiene mayor peso, ¿no? No es tanto que el ministerio se meta o la luz le llegue o no le llegue a perjudicar. En cuanto a la organización temporal y lógica, es clave para la efectividad del diseño, ¿no? Entonces, es la respuesta C, justamente, que hay que planificar. Pregunta 45. Diseñar el currículum implica, según el resumen final, 3 acciones. A, comprar libros, castigar a los estudiantes. Ya de aquí entrada podemos eliminar. B, obedecer las leyes, llenar planillas y asistir a todas las reuniones que el director del centro escolar pida. Pareciera, pero veamos. Prever la acción, es decir, definir fines, seleccionar cultura y representar la acción educativa, ¿no? Entonces podrían ser eso temas para diseñar el currículum. Pintar el aula, arreglar los pupitres, vigilar que ningún estudiante hable dentro del recreo, no es como una acción clave, por si acaso, ¿no? Leer el programa, copiarlo en el cuaderno y obligar a los estudiantes a que lo memoricen todo, no es una acción clave. Definir fines, seleccionar cultura y presentar una acción educativa tiene más coherencia incluso que ¿no? Que simplemente obedecer, llenar planillas y asistir a las reuniones, ¿no? El diseño es precisamente un acto intelectual de previsión y representación profesional, ¿no? Entonces hay que
definir los fines, cómo lo voy a hacer, seleccionar la cultura y representar precisamente esta acción educativa, ¿no? Pregunta 46. ¿Qué se entiende por currículum real en el nivel de aula, según la autora? A, es el conjunto de leyes que el gobierno nacional describe en un libro. No. Es la práctica donde la cultura seleccionada y el método elegido por el centro se hacen vida. Pareciera. ¿Es la lista de nombre de todos los estudiantes que tienen permiso para no ir a la escuela? Definitivamente no. ¿Es el dinero que el centro escolar tiene guardado en el banco para comprar tizas y borradores? Ese no es un currículum. Es el sueño que el maestro tiene sobre cómo sería su aula si todos sus estudiantes fueran genios, ¿no? A algunos les gustaría y a otros sería como muy pesado, ¿no? Entonces, por ahora, B es la que tiene más coherencia nuevamente. Y precisamente es la concreción final, el método elegido, básicamente currículum real, es la concreción final del currículum base y del proyecto del centro de acción, ¿no? Como el producto, sí, final tal cual. Pregunta 47. En la planificación del aula, la evaluación debe considerar según una tabla que hemos visto en este primer capítulo, a la elección de técnicas que se evalúen y en qué momento se realice dicha valoración. No tanto. B, cuántos estudiantes debemos reprobar al año para que el maestro tenga menos trabajos el próximo año. Definitivamente no. C, si los padres de familia están de acuerdo con la nota que el maestro le puso a su hijo. No. D, que el estudiante es quien tiene la letra más bonita para darle un premio especial. A algunos les gustaría, pero no, es muy discriminador. E, ¿cuántas hojas de papel se necesitan para imprimir el examen final de la materia de matemáticas? No. Entonces aquí nos hemos quedado con A, básicamente, ¿no? La elección de técnicas que se evalúa en un momento y se realiza dicha valoración. A ver. Precisamente la evaluación es una decisión inherente al diseño de las prácticas del maestro, ¿no? Entonces no se pueden simplemente improvisar. Pregunta 48. ¿Por qué es importante la preparación del maestro como condicionante pedagógico? Porque un maestro que ha estudiado mucho puede exigir que le paguen el triple de sueldo. Sí, sabemos que puede ser a veces real, pero no es la respuesta, ¿no? Porque determina si el maestro justamente tiene la fuerza física necesaria para cargar. No, quizás sí, pero no es lo relevante. C, porque sus conocimientos y hábitos de trabajo en grupo coinciden con contenidos, con qué contenidos podré diseñar, ¿no? Dice acá. D, porque el Estado solo permite que den clases los maestros que tienen más de 50 años de edad, definitivamente no. E, porque los estudiantes solo respetan a los maestros que usan corbata y ropa elegante, no. Entonces C es precisamente la más cercana a la respuesta. El currículum real depende precisamente de la capacidad, la visión profesional de quien lo está enseñando, básicamente, ¿no? Pregunta 48, ¿por qué es importante? Este ya lo hemos visto, perdón. Pregunta 49, el pensamiento de Dewey sobre la experiencia de los contenidos, en los contenidos busca evitar ¿qué cosa? Que los estudiantes se diviertan demasiado. Nos gusta que se diviertan, pero que no se diviertan demasiado. Que el maestro, perdón, tenga que hablar mucho tiempo y se canse de explicar temas que son muy difíciles. Sí, hay algo que evitar, más o menos por ahí va. Sé que el contenido sea algo teórico, frío y alejado de la realidad, vital a los estudiantes del centro. Esta parece más real que la anterior. Que el Estado gaste dinero en comprar materiales que los estudiantes puedan encontrar en el piso. Sí, definitivamente hay que evitarlo, pero sucede. Que los padres de familia tengan que ayudar a sus hijos a hacer las tareas que el maestro les da. Definitivamente no. Entonces el pensamiento de Dewey sobre la experiencia y en los contenidos justamente busca evitar que el conocimiento sea algo solo teórico y frío y desprendido de la realidad vital de los estudiantes, ¿no? Esto está precisamente en la página 17, donde nos dice que se busca que el saber tenga una raíz en el contexto social y vivencial, no es que tampoco se lo desecha, ¿no? Y entramos a la última fase, 10 preguntas más, pregunta 50. La coherencia en el diseño curricular, que también está mencionada en una tabla, tiene como fin
Que todos los maestros usen el mismo modelo de bolígrafo, no, ya que hay algo que nos saca. Que el estudiante no reciba mensajes contradictorios a pesar de un curso a otro en la escuela. Podría ser que es algo coherente, ¿no? Que el ministerio, que tiene razón, que tiene sentido, que el Ministerio de Educación no tenga que leer tantos informes diferentes de cada unidad escolar. Tiene que leer todos. Que todos los centros escolares del país tengan exactamente la misma cantidad de ventanas y puertas. Sí, nos encantaría, pero no es muy coherente. Que los estudiantes aprendan a estar en silencio durante todas las horas que se pasan en el centro. Uf, nos encantaría, ¿no? Pero no es coherente. Entonces, la coherencia en el diseño curricular de centro tiene como fin precisamente que el estudiante no reciba mensajes contradictorios, cosa de que sea coherente justamente, al pasar de un curso a otro en otra escuela. En la página 15 se nos indica que se busca dar continuidad a la trayectoria del aprendizaje del estudiante, no interrumpirlo. Pregunta 51. ¿Qué relación establece el texto como entre objetivos y metas? Opción A, son palabras prohibidas que el maestro no debe usar nunca. No, aquí ya entramos con algo. Los objetivos son para los estudiantes que tienen buenas notas y las metas son para los que faltan. No, ojalá. No es tan separado ni discriminador. Que son procesos para analizar la propia enseñanza y valorar qué es lo que realmente logramos en aula. Son órdenes del Ministerio de Educación que el maestro debe copiar en la pizarra todos los lunes. No. Son el nombre de 2 libros de texto más importantes que usan en las escuelas. No, entonces por ahora C es la que igual va quedando como elección. Y hay que pensar precisamente en objetivos que sean una reflexión sobre los fines y la efectividad del proceso, ¿no? Esto está en la página 17. Pregunta 52. El criterio socioideológico reconoce que la escuela es un elemento clave en venta de productos alimenticios. No, porque no es el objetivo principal. La construcción de edificios muy altos, tampoco. La socialización del niño canalizado a través de ella, que se denomina cultura social y valores. Podría ser. La elección de mejores jugadores de fútbol, que nos encantaría, pero no. La prohibición de que los estudiantes tengan ideas propias que no estén en el programa oficial, ¿no? Entonces aquí igual ya entramos con la prohibición, ¿no? Entonces el criterio socioideológico reconoce que la escuela es un elemento clave en justamente socializar al niño y que va canalizando justamente a través de ello lo que se denomina cultura social y valores, ¿no? En la página 18 nos menciona que estos contenidos van transmitiendo visiones del mundo y modelos de sociedad. Pregunta 53. Respecto a la organización en áreas, el texto menciona que la práctica escolar se traduce en que el mismo libro aparezcan varias materias secuenciadas o gestionadas así. Podría ser, por acá vamos a poner. Obliga a que los estudiantes tengan que viajar a diferentes áreas del país para poder graduarse, sería ideal, pero no hay el presupuesto, así conocen la realidad, ¿no? Hace que los maestros de diferentes áreas no puedan hablar entre ellos por orden del director real. Eso sería terrible. Es una forma de organización que el Estado prohibió hace muchos años por considerarla muy mala, ¿no? La de la organización por áreas. Podría ser también. Solo se aplica en las clases de educación donde el estudiante debe correr por áreas grandes, ¿no? Este es el efecto, ¿cómo es? Respecto a la organización en áreas, ¿no? Aquí teníamos una, se traduce en un mismo libro, aparezcan varias materias secuenciadas o gestionadas, o la forma en que el Estado lo prohibió. El Estado en realidad no ha prohibido formación por áreas, entonces es más justamente la primera, traducir en un mismo libro, que aparezcan varias materias y varias gestionadas, en vez de reagrupar todas las disciplinas por proximidad temática o metodológica, que esto nos habla entre la página 19 y 20, casi ya al final del texto del primer capítulo, ¿no? Pregunta 54, esta sí es un poco de memoria. ¿Qué autor sostiene que las experiencias de aprendizaje valiosa hacen valioso al currículum? Paulo Freire, muy conocido, Steckenhaus, que en este capítulo se ha mencionado, María Clemente, que es la que ha escrito el capítulo, Jimeno Sacristán, otro de los autores que están aquí en este libro, o de Crowley, el belga, ¿no?
Entonces podemos ya definitivamente eliminar a este, que es el que menos me suena para esta acción. El autor que sostiene que las experiencias de aprendizaje valiosa hacen valioso el currículum, podría ir por Paulo Freire o hasta House, ¿no? Como les digo, esta ya es una pregunta de memoria. Si no ha leído el capítulo, pues va a estar ahí como a la moneda, ¿no? Pero por si acaso, si se han dado cuenta, en el capítulo no se menciona Paulo Freire, pero sí mencionamos mucho House, por si acaso, ¿no? Y si bien María Clemente ha escrito el capítulo, no es que ella se autocita, ¿no? Dice yo. Y Jimeno Sacristán, como hemos mencionado, está en otros capítulos, no en este en particular, ¿no? Entonces, en la página 16 justamente se nos hace recuerdo que el modelo del proceso de House pone el foco en la calidad más que la práctica, ¿no? Pregunta 55. Respecto a la globalización, el pensamiento sincrético del estudiante pequeño implica que el niño quiere viajar por todo el mundo. No, aunque algunos niños te dirán que sí. Que el niño perciba la realidad como un todo y no como partes separadas. Esta está más cercana a la respuesta. Que el estudiante pequeño debe usar el Internet mejor que los estudiantes más grandes. Sí, pero eso no implica que eso sea globalización. Que el niño odia estudiar frente y prefiere estar todo el día jugando con sus mejores amigos. Definitivamente habrá algunos, pero eso no implica el tema, perdón, de globalización. Opción E, que el maestro debe hablarle al niño de forma global usando palabras muy difíciles. No. Entonces, la opción B es la más que se ajusta como mejor respuesta. Y precisamente este señor de Crowley basa que su modelo es en esta característica psicológica infantil, ¿no? Es como que uno de los proponentes y esto está en la página 20. Pregunta 56. Un diseño de aula que ignore el nivel de desarrollo del estudiante fallará según el criterio. Hemos visto la palabra epistemológico también en algunas de las preguntas, socioideológico también, administrativo, psicológico y económico real, ¿no? Entonces, cualquiera podría ser si realmente no hemos leído el capítulo, ¿no? Es un diseño, nuevamente nos dice que ignora el nivel de desarrollo del estudiante según, fallará según el criterio, ¿no? ¿De quién? De estos, estamos hablando del nivel de desarrollo, entonces no estamos hablando tanto del nivel socioideológico, tampoco administrativo, tampoco económico real, ¿no? Entonces nos queda lo psicológico o lo epistemológico. Y aquí estamos hablando en realidad del nivel de desarrollo, tiene más que ver con lo psicológico precisamente, ¿no? Es este aprendizaje donde tiene que ser significativo y adecuado a la madurez del sujeto. Hemos visto que no se le puede dar contenido muy complejo a chicos que están iniciando un ciclo, ¿no? Y esto está en la página 19. Pregunta 57. ¿Cuál es el objetivo primordial de lograr consenso entre los maestros al planificar actividades? ¿No? Y esto también ha sido formulado antes, pero de otra manera. A, que todos los maestros puedan irse a comer juntos. Yo sé que quisieran, pero no es así. Que el Ministerio de Educación les pague un bono de dinero extra por ser amigos dentro del trabajo. Les fascinaría, pero no. C, favorecer la coherencia del proyecto socializador y evitar contraindicaciones con el estudiante, ¿no? Esto es como muy importante. D, que todos los maestros del centro escolar vistan exactamente la misma forma, ¿no? Creo que no, esto no va a influir realmente en consenso entre maestros. E, prohibir que el estudiante haga preguntas que puedan poner en duda lo que dice el maestro. En realidad sí queremos que el estudiante haga varias preguntas, pero no se trata de prohibir, ¿no? Entonces, la autora, perdón, aquí la respuesta está mal, pero en realidad es el proceso de previsión y representación que intenta dar orden y sentido a la enseñanza. Esta respuesta está equivocada acá, pero es básicamente favorecer a la coherencia también, ¿no? Entonces, en la página 12, justamente se nos menciona sobre anticipar la acción educativa y hay que considerar los fines y la cultura, ¿no? En cuanto a la pregunta 58, en el nivel político de decisión curricular se debe plantear principalmente A, que la cultura o culturas deben ser seleccionadas y transmitidas por la escuela a la sociedad. B, que
que el maestro es el que tiene la voz más fuerte para dar las órdenes y en los desfiles escolares, no está relacionada con el nivel político de la decisión curricular. C, cuántas sillas y mesas nuevas deben comprarse, no, esto es en la parte logística. D, qué marca de bolígrafo es la que el Ministerio de Educación prefiere, es relevante. E, qué día de la semana es mejor para que los estudiantes no tengan que ir a la unidad educativa, no. Entonces es qué cultura o culturas deben ser seleccionados y transmitidos por la escuela o a la sociedad, ¿no? En la página 12 nuevamente nos menciona la implicación de este tipo moral, ideológico y social que debe cubrir justamente sobre el saber, ¿no? Pregunta 59. La autonomía de los centros educativos se describe en el texto como un concepto muy sencillo de entender que todos los maestros implican justamente sin tener ningún tipo de duda, aplican, perdón, sin tener ningún tipo de duda o problema. Es prohibido por el Estado por asegurar que todas las escuelas sean siempre exactamente iguales, no, que permite generar cambios e innovaciones propios, aunque sea un concepto controvertido. Sí, la autonomía justamente permite generar cambios e innovaciones, aunque sea controvertido, ¿no? Que sirve para que el director del centro escolar no tenga que obedecer ninguna ley del país, le encantaría, pero no es así. O es una mentira que los políticos usan para no tener que dar dinero a las escuelas del área rural. Esta igual está como muy extrema. Entonces, se permite generar cambios e innovaciones propias, aunque sea un concepto controvertido, sobre todo, ¿no? Lo de la autonomía. En la página 15 se nos recuerda justamente es esta característica la que permite articular el trabajo docente de forma participativa. Finalmente, la pregunta 60, ¿qué significa representar la acción educativa al diseñar el currículum del aula? A, como un proceso de previsión y representaciones de la acción que intentan dar orden y sentido a la enseñanza. Está cerca. Como la ejecución técnica de leyes dictadas por el ministerio que no permiten la interpretación, se ve muy tajante. Como la compra de materiales didácticos estandarizados que los estudiantes deben seguir obligatoriamente, no es la acción educativa que realmente queremos lograr. Como un conjunto de metas económicas que el centro escolar debe alcanzar al finalizar la gestión, no, sobre todo no metas económicas, y como la improvisación constante que el maestro realiza dentro del aula. Se espera que precisamente el maestro no realice una improvisación, ¿no? Entonces, representar la acción educativa al diseñar justamente tiene que ver más con el conjunto de metas económicas. Y esto en la página 21 justamente nos dice la síntesis final del diseño como el proceso de pensamiento profesional. En realidad, perdón, esta es la respuesta a la A, ¿no? Es un proceso de previsión y representación de la acción que intenta dar orden y sentido a la enseñanza, ¿no? Está aquí equivocada, así que la voy a remarcar nuevamente como la A. Y con esto terminamos básicamente como un repaso del capítulo 1. En la siguiente explicación vamos a entrar al capítulo 2, preguntas relacionadas precisamente sobre lo que significa el currículo. Gracias.